Bienvenido a una lección introductoria sobre ecuaciones diferenciales. En este video definirá una ecuación diferencial, y también clasificará una ecuación diferencial por su tipo, orden y linealidad. La ecuación diferencial es una ecuación que contiene una función desconocida y sus derivadas. Una famosa ecuación diferencial es la ley de Newton: la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora podría estar preguntando, espere un minuto, esta ecuación no contiene derivadas. Pero recuerde que la aceleración se puede definir por la derivada de la función de velocidad o de v de t, o la segunda derivada de la función de posición como vemos aquí. Entonces, si realizamos estas dos sustituciones para a, tendríamos dos ecuaciones diferenciales aquí con la derivada de la función de velocidad, y aquí con la segunda derivada de la función de posición. Veamos algunas otras ecuaciones diferenciales también. Observe que las ecuaciones 1 a 4 contienen derivadas ordinarias, y las ecuaciones 5 y 6 contienen derivadas parciales. Todos los cuales son ecuaciones diferenciales, lo que nos lleva a los dos tipos de ecuaciones diferenciales. Hay ecuaciones diferenciales ordinarias, o EDO, y ecuaciones diferenciales parciales llamadas D. Las ecuaciones diferenciales ordinarias contienen solo derivados ordinarios con respecto a una variable independiente. Aquí están las ecuaciones del 1 al 4 de la diapositiva anterior. Observe cómo solo contienen derivados ordinarios con respecto a x. Y las ecuaciones diferenciales parciales contienen derivadas parciales con respecto a dos o más variables independientes. Y aquí están las ecuaciones 5 y 6 de la diapositiva anterior. Observe cómo contienen derivados parciales y, por lo tanto, derivados con respecto a dos o más variables independientes. Ahora hablemos sobre el orden de las ecuaciones diferenciales, y esto se aplica tanto a las EDO como a las D. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta. En la ecuación así que clasifiquemos cada una de estas ecuaciones diferenciales. Esta primera ecuación contiene una primera derivada ordinaria como vemos aquí, por lo tanto, esta es una EDO de primer orden. Observe que la segunda ecuación contiene dos términos que tienen derivadas, pero estamos buscando la derivada de orden superior, que debería estar aquí, y observar cómo se trata de una segunda derivada y, por lo tanto, esta es una ODE de segundo orden. En la tercera ecuación, nuevamente estamos buscando la derivada más alta que debería ser este término aquí, y notamos cómo es una cuarta derivada y, por lo tanto, esta es una ODE de cuarto orden. Tenemos que tener un poco de cuidado en esta próxima ecuación. Recuerde que estos 3 y estos 5 aquí son exponentes y estamos buscando la derivada más alta, que nuevamente sería este término aquí. Por lo tanto, este es un ODE de segundo orden. En el quinto ejemplo, tenemos una primera derivada parcial aquí, y es la única derivada parcial en la ecuación, por lo tanto, esta es una D de primer orden. En la última ecuación contiene una segunda derivada parcial aquí y, por lo tanto, esta es una D de segundo orden. Ahora hablemos de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Una ecuación diferencial lineal se puede escribir de la siguiente forma, y hay algunas cosas que observa sobre esta forma de ecuación diferencial. Primero, la variable dependiente en este caso, y todas sus derivadas son siempre a la primera potencia. Recuerde que estos paréntesis aquí representan el orden de la derivada, no el poder. Entonces, y todos sus derivados son siempre a la primera potencia. Segundo, no hay productos de la función y sus derivados. Observe que ninguno de estos productos contiene y la derivada de y, por último, los coeficientes pueden ser cero, constantes o funciones de t. Una ecuación diferencial no lineal es una ecuación diferencial que no es lineal. Echemos un vistazo a algunos ejemplos de esto. Queremos determinar el grado de cada ecuación diferencial, y luego determinar si es lineal o no lineal. Esta derivada aquí. Y ahora para ver si es lineal o no lineal, queremos ver si se ajusta a la forma de esta ecuación aquí en rojo. Lo que significa que queremos asegurarnos de que la variable dependiente, y todas sus derivadas estén siempre a la primera potencia, que son ellos.
no hay productos de la función y su derivada. Aquí tenemos una función de t veces la derivada. También como aquí. Entonces la condición 2 se ha cumplido y los coeficientes pueden ser 0, constantes, o funciones de t. Lo cual también es cierto. Entonces esta también es una ecuación diferencial lineal. Mirando la segunda ecuación, aquí está la derivada de orden más alta. Por lo tanto, esta es una ODE de segundo orden. Ahora veamos si es lineal. Cuando eche un vistazo a estos productos aquí, observe cómo tenemos y al cuadrado por la segunda derivada de y, lo que viola a la condición 2 donde no hay productos son la función y su derivada. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial no lineal. Mirando la ecuación 4, tenemos una primera derivada aquí elevada a la segunda potencia, pero debido a que esta es una primera derivada, esta es una ODE de primer orden. Y veamos si es lineal. La condición 1 es una variable dependiente, y todas sus derivadas son siempre a la primera potencia. Bueno, esto se eleva a la segunda potencia, por lo tanto, no es una ecuación diferencial lineal. Esto es no lineal. Y ahora para el último ejemplo, aquí está la derivada más alta y, por lo tanto, esta es una ODE de tercer orden. Y ahora veamos si es lineal. Nuevamente, la variable dependiente y todas sus derivadas son de la primera potencia. Es verdad. No hay productos de la función y sus derivados. Lo cual también es cierto. Y los coeficientes pueden ser 0, constantes y funciones de t. Lo cual también es cierto. Por lo tanto, esta es una ODE lineal de tercer orden. Bien, espero que encuentres en útil este video introductorio. Gracias por ver.